Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. Y el día de hoy, en este video, vamos a ver cómo montar de manera automática una unidad externa en una máquina al momento del arranque. Bien, déjenme comentarles más que ver, déjenme comentarles qué es lo que está pasando. ¿O qué es lo que me está pasando? Como pueden ver en la pantalla, esta prácticamente es una arquitectura de una solución que tengo en casa, que consiste en un eh, clúster de un solo nodo de OpenShift ejecutándose en una máquina virtual dentro de KVM en mi equipo local, en mi computadora. Vaya. Este, eh, este clúster se instaló de modo desconectado, es decir, que tuve que aprovisionar un registro de un repositorio de imágenes en el cual grabé o descargué todas las imágenes necesarias para el despliegue de este clúster y que son necesarias para el funcionamiento del mismo. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? O más bien, ¿qué configuración tiene ese registro? Pues el registro se está ejecutando en otra máquina dentro de mi misma red. Esa máquina es una Raspberry Pi y tengo dos cosas o dos componentes ejecutándose ahí. Por un lado, el DNS de mi red está ahí. Y por el otro lado, tengo justo el contenedor que tiene en ejecución el registro espejo de OpenShift. ¿Qué es lo que me está o qué otra característica tiene? Bueno, pues este contenedor expone el puerto 5000 a través de la IP de la máquina y se mapea al puerto 5000 del contenedor. De esta forma puede consumirse desde dentro de la red de casa a través del puerto 5000. Además, hay una entrada justo en el DNS que me permite consumirlo a través del al nombre canónico o FQDN mirrorregistry.linuxeroagrio.io. Además, las imágenes de contenedor de OpenShift, los certificados y el archivo de autenticación de este registro los estoy guardando en unos directorios que están en una unidad extraíble de tipo USB, que es un disco duro mecánico de 1 TB. Este disco duro mecánico está montado en el directorio external medio HDD. ¿Y qué es lo que me está ocurriendo últimamente? Pues tristemente, el montado de ese disco lo hice de manera automática pensando que no iba a tener ningún problema, pero últimamente el clima ha estado bastante variable y eso nos ha provocado algunos cortes de energía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues con estos cortes de energía la Raspberry se reinicia y tengo que entrar a la Raspberry cuando tengo algún tiempo y montar este disco duro en el directorio external HDD y ejecutar el contenedor, ¿no? Entonces, porque ni el contenedor ni el montazo se realizan de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no tener que estar entrando a la Raspberry cada que ocurra este corte de energía o que yo mismo reinicie la máquina por X o Y razón? Pues configurar el automontado de esta imagen, perdón, de este disco duro extraíble, pero también necesito permitir que este montaje no sea una dependencia fuerte que me impida el arranque de la máquina. Esto quiere decir que pueda arrancar la máquina aun si el disco está desconectado. Bien, otra de las características que tiene este disco duro es que su única partición es la primera partición que tiene y es la única. Tiene un formato de NTFS en Windows porque pues, principalmente lo utilizaba para Windows, ¿no? Entonces me sirve como medio en el cual puedo transferir data entre computadoras que no necesariamente son mías. Ya saben que se necesita algún disco o algún medio extraíble para poder compartir información a veces. Entonces justo es lo que ocupo con este disco duro. Entonces vamos a hacer eso en esta Raspberry Pi. Vamos a entrar a la Raspberry. Entonces, voy a abrir mi terminal y voy a entrar a la máquina a través de SSH. Entonces, SSH, el nombre de usuario y la dirección IP de mi máquina. Es la 177. Entonces,
Listo, ya entré a la Raspberry y lo primero que voy a hacer es, o demostrarles es justo que esta máquina acaba de reiniciarse hace 1 hora y 11 minutos debido a un corte de luz precisamente. Y bueno, les quiero mostrar que justo tengo un, un disco duro externo eh, conectado a la máquina, pero que este no está montado. Y que también ya tengo el directorio donde generalmente lo monto. Entonces, para verificar el disco, pues podemos utilizar el comando lsblk para listar nuestros dispositivos de bloque. Entonces, sudo lsblk. ¿Ok? Entonces, este SDA corresponde a mi dispositivo de almacenamiento externo, este disco duro USB, y la SDA1 pertenece a la única partición que tiene este disco duro. Entonces es de 1 tera y así está. Si yo le tiro un df-th, me va a mostrar los puntos de montaje que actualmente están justo montados en esta máquina. Y como pueden ver, no hay nada que haga referencia a ningún file system o dispositivo que sea de SDA. Entonces, no hay nada. También si yo le tiro un ls-l a external hdd, pues el directorio está vacío. ¿Qué es lo que comúnmente hago? Pues montarlo. ¿Cómo lo monto? Sudo mount el dispositivo dev sda1, que es mi primera partición, y lo quiero montar en external hdd. Bien, entonces después de algún tiempo, que fue bastante, es un disco duro mecánico bastante lento, incluso por la interfase que estoy utilizando, tomo alrededor de un poco más de 5 segundos, pues es lo que demora montarse, ¿no? Pero una vez hecho este montaje, yo puedo ver precisamente que si le tiro un df-th, diagonal external hdd, pues ya veo que el file system o el dispositivo de dev sda1 está montado en este directorio. Si le tiro lo mismo con lsblk, pues me sigue apareciendo ahora sí que ya tiene un punto de montaje la partición que está en external hdd. Si además le doy un ls-l a external hdd, bueno, pues puedo ver el contenido que vaya. El tipo de permiso tal vez no sea lo adecuado, pero es también por el tipo de sistema de archivos que tiene, que como lo mencioné es NTFS. El contenido de ese mirror registry está en el directorio mirror registry y ahí vienen otros 3 directorios, out, cert y data. Dentro de out está la autenticación de mi único usuario de este repositorio de imágenes. Dentro de certs está el archivo de certificado autofirmado para ese repositorio y dentro de data pues está todas las imágenes de contenedor de este repositorio de imágenes. Bien, entonces en este momento como ya está montado puedo iniciar el contenedor, pero no es lo que quiero y es justo lo que quiero evitar. Entonces voy a desmontarlo. Entonces para desmontarlo es sudo mount dev, external. Es el directorio donde está montado nuestro dispositivo. Entonces, si le tiro de nuevo el df-th external hdd, pues ya no aparece nada, me aparece el directorio raíz, pero pues en realidad no está external hdd montado. Bien. Si ya has trabajado con el automontaje de unidades internas y externas, incluso sabrás que existe un archivo en el cual se utiliza, en el que justo se viene el listado de los dispositivos que se van a montar sobre qué directorios con las opciones y el sistema de archivos que tiene este dispositivo que quieres montar. Ese archivo está dentro de etc y se llama fstaf. Vamos a darle una revisada rápida. Entonces cat etc fstaf. Bien, en el caso del archivo fstaf de la Raspberry Pi vienen 3 entradas.
una para el sistema de archivos especial que es PROC, este sistema donde viene detallado cada uno de los procesos de sistema que están en ejecución, qué información podemos obtener, pues a lo mejor los descriptores de ficheros, la línea de comando con la cual se ejecutó el proceso. Entonces, así es como se monta en este sistema Debian. Y también tenemos otras dos entradas, otras dos líneas, y una es para el montaje de diagonal boot y el montaje de raíz. Los campos que vienen especificados aquí, vamos a examinar un poquito la línea de esa línea que está ahí, la que estoy subrayando, la línea de boot. Y bien, y si pudiéramos separarlo en secciones, es la primera sección, el part2id, que es el identificador del dispositivo. Puede ser el nombre con el cual lo identifica el kernel, diagonal dev, diagonal SDA1, diagonal dev, diagonal BDA1 o lo que sea. Puede ser por el UID o el identificador único de la partición, puede ser por el UID como lo está identificando el disco, puede ser incluso por la etiqueta. Entonces hay varias formas de poder identificar este disco. Aquí lo está haciendo por el part2id. Bien, el segundo campo indica en dónde se va a montar este file system. Y aquí, bueno, se va a montar en diagonal boot. El tercer campo indica el tipo de sistema de archivos que corresponde a esta partición, a esta unidad de almacenamiento, y en este caso es BFAT o FAT32. En el caso de raíz, pues es XT4. Aquí puedes poner XFS, BTRF, X2, etcétera, ¿no? Dependiendo del sistema de archivos que tiene esa unidad. Las siguientes son las opciones y generalmente, salvo tengas un caso especial, se coloca el defaults. Hay muchas opciones que se pueden consultar. Si tú buscas mount en internet, pues te vas a encontrar con una variedad de opciones que pueden o no aplicar a tu caso. En la mayoría de los casos funciona defaults. Prácticamente te da las opciones para que puedas utilizar el disco, que se monte en modo lectura y escritura, por ejemplo, es una de esas. Y bueno, como les menciono, es como que la más común, se puede cambiar, se puede modificar y es un mundo de opciones. Entonces es cuestión de revisar si defaults no te funciona, pues especificar las que sí te funcionan en tu caso. El tercer campo corresponde a este cero que aparece aquí, corresponde al dump. Es prácticamente un campo que valida la utilidad DOM, que tiene que ver si se activa o no el respaldo de este sistema de archivos. Y generalmente está en cero, no se activa el respaldo, porque también en la práctica lo que ocurre es que prácticamente haces un respaldo por otros mecanismos o sistemas externos. Entonces generalmente lo que funciona es colocarle el cero. Y la última opción puede tener valores de 0, 1 y 2, que corresponde a el orden en el cual se va a analizar el disco al momento de arranque en búsqueda de errores. Eh, en el caso de 0 quiere decir que no se analiza. En el caso de 1 tiene un orden específico, quiere decir que es la primera o tiene mayor prioridad. Pues en este caso es root, tiene un valor de 1, ¿no? Entonces, para este sistema, la partición que se monta en raíz se analiza con prioridad 1. Y la siguiente partición, que es boot, también se analiza, pero con prioridad 2. Entonces quiere decir que primero se analiza raíz y luego se analiza boot. Bien, proc no se analiza. Entonces, así prácticamente es la descripción de este archivo. Entonces puedes utilizarlo para montar tanto unidades internas como externas. Cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento, incluso directorios especiales como el caso de proc, se pueden montar desde aquí. Y esto lo tienen bien dominado la gente de Arch, de distribuciones como Arch y Gentoo, porque prácticamente tienen que construir su archivo de etcfstab al momento de instalar su sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como queremos introducir nuestra unidad de almacenamiento externo para que sea
arrancable una vez que la máquina se reinicie y que se monte en externa, en el directorio external HDD, pues tenemos que agregar una línea. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar la, cómo está reportando la partición. Lo más sencillo, pero también es lo menos recomendable, es utilizar cómo el kernel la está identificando, que es diagonal dev, diagonal SDA1, como ya vimos. No es lo recomendable en realidad, porque pudiéramos, por ejemplo, yo particularmente en este ejemplo, pudiera físicamente quitar este disco y colocar otro disco eh, que tuviera, que también se identificara el kernel como SDA y con una sola partición SDA1, por ejemplo, y el contenido no es el mismo. Lo montaría ahí, pero el contenido no sería lo mismo. Y entonces, si yo arrancara el contenedor también con la máquina, pues me va a generar problemas. Entonces, por eso es que no es la práctica como que recomendable, ya que el kernel va asignando las unidades conforme las encuentra. Eh, qué es lo que se hace? Pues generalmente utilizas justo el part UID o el UID de la máquina, con el cual se identifica el disco, perdón. Y hay varias formas de poder, o al menos dos formas de poder obtener este dato. Eh, la primera y la que yo conocía y a la que estoy acostumbrado generalmente es darle un ls-l a dev y luego colocas aquí disk y luego by y yo lo voy a colocar por UID. Entonces si le das así, te manda justo el identificador único de la partición e incluso del dispositivo, ¿no? Entonces, en este caso me está marcando las tres particiones que tengo, dos de la tarjeta SD de la propia Raspberry Pi y este identificador que empieza con 54 y termina en 0C, que es único para el disco. Este no se va a repetir en ningún otro dispositivo eh, para SDA1, ¿no? Entonces, esta es una forma. La otra forma es utilizando el mismo lsblk con el argumento "-f". Entonces, sudo lsblk-f. Y aquí me aparece también el UID de mi SDA. Entonces, cualquiera de las dos formas funciona. Ya depende de con cuál te acomodes tú. Si quisiéramos, por ejemplo, hacerlo a través del part2id, la forma de obtenerlo aquí es con sudo blkid, el ID de bloque. Entonces ejecutamos eso y justo nos arroja los otros identificadores que les mencionaba, por ejemplo label, en caso de que si quisiéramos utilizar en FSTAF el identificador de label, pues sería con esto, ¿no? En el caso del SDA1, pues es label igual a Toshiba, pero ocurre lo mismo que con el identificador del kernel. Si yo a otro disco duro, incluso memoria, le coloco Toshiba, pues no va a ser como que algo raro va a pasar ahí, ¿no? Entonces, aquí está el part2id de esta unidad, ¿no? Entonces, así podemos obtener los datos. Yo me voy a quedar con el UID, que es este de aquí, y lo voy a copiar. Entonces, vamos a editar el archivo. Siempre por buenas prácticas te recomiendan hacer un respaldo de un archivo. Si vas a editar un archivo de configuración, dicen, hazte un respaldo. No lo vamos a hacer en este caso porque es un ejercicio y es una simple Raspberry Pi, pero por favor, si van a editar un archivo de configuración, siempre respáldenlo con un cp. Entonces, vamos a editarlo. Sudo vi etc fz. Bien. Voy a agregar una nueva entrada debajo de mi partición raíz y como no estoy utilizando el part2id, sino más bien el UID, voy a colocar UUID. Igual, coloco el numerito que copié, voy a dar un espacio en donde lo quiero montar, que es en external HDD. El tipo de sistema de archivos es NTFS 3G, porque es el sistema de archivo de Windows, que es NTFS, así se identifica el Linux, ¿no? Obviamente debes de tener el driver instalado, sí, pues sí, prácticamente pues no el driver, el binario que te va a permitir montar volúmenes que tengan este tipo de sistema de archivos, ¿no?
Entonces NTFS 3G. Y voy a utilizar como opciones defaults, me van a funcionar, y voy a agregar un par de opciones más. La primera es no fail, y esta me va a permitir que si el disco duro no está conectado a la unidad, a la Raspberry, a la máquina, pues pueda continuar con el arranque. Sin embargo, si yo lo dejo de esta forma, ¿qué va a suceder al momento del arranque? Bueno, si yo desconecto el disco duro y, y arranco la máquina, eh, el proceso de arranque va a ser un poco más lento porque va a esperar a que efectivamente se asegure la máquina de que el disco no está disponible, y ese periodo es de 90 segundos. Entonces, si no está el disco duro conectado, va a esperar hasta 90 segundos para poder iniciar. Eso pues ocasiona que también el arranque sea lento, ¿no? Por ese tiempo de espera. Entonces, si queremos evitar ese tiempo de espera, vamos a agregar otro argumento, o más bien otra opción, y esta opción es x systemd .device device guión medio timeout igual a cuánto de timeout le vamos a dar. Puede ser un milisegundo, un segundo, 10 segundos, un minuto, en el orden de, del tiempo que le quieras dar. Como pudieron ver, cuando intenté montar el disco duro, pues no lo hizo de inmediato, tardó alrededor de 5 segundos más o menos. Dejarlo en 5 segundos me lo va a dejar demasiado justo, entonces le voy a dar un timeout de 10 segundos. ¿Ok? La siguiente opción, no quiero que se haga un respaldo de esta, o que se haga un dump de esta partición, y tampoco quiero que se considere para el chequeo de la integridad de la misma. Entonces coloco 00. Y listo, prácticamente es todo. Vamos a darle a guardar nuestros cambios y salir. Ahora, si quisiéramos validar que esto está correctamente configurado, pues vamos a ejecutar el comando mount con el modificador "-a". ¿Esto qué va a hacer? A mount, pues colocando este modificador, mount va a leer etc fstab y va a montar aquellos dispositivos que están listados, si no es que ya lo están. Entonces vamos a darle enter, y lo que esperaríamos es que montara de nuevo esta unidad en el directorio externo al HDD. Entonces vamos a hacerlo. Y justo ya terminó el comando. Vieron ese delay, es justo el tiempo que tarda en montar esta unidad externa. Bien, vamos a darle un df-h y ya está montado. De nuevo ya aparece aquí df-h external HDD, está montado. Y lo mismo si le damos sblk, ya nos aparece external HDD montado esta partición en ese directorio. Bien, ¿qué nos queda por comprobar? Pues justo que cuando reiniciemos la máquina, la partición se monte. Bien, entonces vamos a hacerlo. Primero voy a desmontar, sudo mount external HDD, ya no aparece montado, y ahora sí vamos a reiniciar la máquina. Sudo reboot. Vamos a dar enter aquí. Listo, se está reiniciando. Vamos a tirar un ping a esa dirección IP para que validemos cuando regrese. Entonces vamos a dejar aquí el ping corriendo. ¿Qué es lo que esperamos? Justo que cuando regrese la máquina entremos y validemos que la partición de este disco duro externo se haya montado. Bien. Si yo le diera un timeout menor a 5 segundos, la unidad no se montaría, precisamente porque no le alcanzaría el tiempo. Se asumiría que la partición no está disponible, y por lo tanto no se montaría de manera automática. Entonces 10 segundos pareciera que es un número alto, en realidad lo es un disco duro, reitero, lento, pero para este caso
funciona bastante bien, no es aceptable ese timeout. No estoy en un entorno de producción, es simplemente una red local en casa. Listo, ya regresó nuestra máquina, vamos a ingresar. Ya estamos dentro. Vamos a esperar a que nos regrese el prompt. Está pensando, listo, ya nos lo regresó. Y en este momento le voy a tirar un df-th external hdd y listo, ya está montada la unidad de manera automática. lsblk y aquí está. Entonces, justo conseguimos montar esta partición al momento del arranque. De esta manera yo ya no tengo que entrar a la máquina cada que se reinicie, que haya un corte y tener que montar el disco. ¿Qué es lo que me queda? Pues el contenedor de mi Mirror Registry, eh, colocarlo como unidad de sistema también a nivel de usuario para que se ejecute o se arranque con la misma máquina. Entonces ya tengo esto hecho, simplemente voy a habilitar el servicio sudo systemctl -user, no, perdón, el sudo no va, estamos a nivel de usuario. Entonces systemctl -user enable -now, es decir, habilítalo, y el -now dice ejecútalo en este momento. O sea, no solo lo habilites para que arranque con la máquina, sino también dale un start. Es como si hicieras esa combinación de systemctl, si se pudiera, systemctl enable start el servicio. Entonces ese es el -now. Y el nombre del servicio, que se llama container mirrorregistry.service. Entonces, listo, es cuestión de que nos regrese el prompt, validamos sudo, systemctl -user status container registry y listo. Ya está activo mi contenedor. Bien, con eso podemos de nuevo reiniciar la máquina y ver que el contenedor se haya ejecutado. Podman ps ya está en ejecución y vamos a hacerlo. Vamos a reiniciar sudo reboot. En este caso no me regresó el prompt. Sí me lo regresó. Vamos a hacer la misma práctica. Le damos un ping esperando a que regrese. ¿Qué es lo que necesitamos validar cuando regrese la máquina e ingresemos a esta? Bueno, son dos cosas. Una ya lo hicimos, validar que nuestra partición del disco duro externo esté montada. Y dos, que el registro repositorio de imágenes de OpenShift esté en ejecución. Entonces ya no tarda en regresar. Vamos a darle un momento más que diga, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Listo, ya regresó, como que no quería, ya sufrió, pero bueno, ahí estamos. Vamos a entrar a la máquina. Y listo, espera que nos arroje el prompt del sistema. Listo. Primera validación, que nuestra partición esté montada. Df-h external hdd. Ahí está. Segunda validación. Podman ps. Ahí está. Mirror registry. Systemctl -user status container. Y listo. Activo y en ejecución. Y bueno, prácticamente así es como podemos montar una partición de un disco duro externo al momento de arranque de nuestra máquina. Espero que les sirva, espero que les sea de ayuda. Este mecanismo también nos sirve para montar las unidades externas internas en caso de que tengan más o alguna partición particular. O por ejemplo, si tuvieran algún disco duro adicional que quisieran compartir entre sistemas operativos, si tuvieran un dual boot o
Sí, prácticamente ese es el caso. Entonces, montarlo de manera automática pues ayuda mucho. De hecho, así lo tengo en mi host. Vamos a darle una revisada rápida. Vamos a salirnos de aquí, de este infra, y vamos a darle un cat a etc fs tab. Aquí está. Este disco duro viene en mi máquina, es interno, es de datos y lo comparto entre Windows y Linux. Entonces, así es como la monté. Aquí no le coloqué las opciones de indisponibilidad y que eh, puedas skipear el arranque si no es que está presente, porque pues aquí está presente y vaya. Entonces de esa manera la tengo montada. Bien, bueno, pues por mi parte ha sido todo. De nuevo, espero que les haya gustado. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Les habló Jorge Varela, el Linuxero agrio. Cuídense.